Sí, así es la prueba, la primera. ¿Cómo era la prueba? Tercera. La primera. La primera era una turbina. Una turbina, y eso que es. Turbina, evaporador y condensador y iba a una. ¿Para qué? No, pero. No, es que Ustedes me están mezclando máquinas que son imposibles de montar. En el P2 estaba más fácil. Sí, ve que el pedo sí me El P2, claro, el P2 era el favorito. Nunca dije el nunca, no negué. ¿Por qué no me dio lo mismo? Ah, mentira, era igual de fácil. Para los dos. Ok, verán. Ahora hagamos lo mismo pero con un gas ideal. Ok, tenemos tiempo. Lo mismo pero con un gas ideal. Cambiemos de máquina, hagamos un compresor. Ok. Ojo, turbina produce trabajo. Presión alta, presión baja la salida. Compresor consume trabajo. Presión baja la entrada, alta la salida. ¿Ok? Entonces, más o menos, el compresor, ¿habrá compresor de vapor? Sí. Debe haber. ¿Qué dicen ustedes? 100 kilopascales y 25 grados, 1 megapascal y ¿cuántas grados? No sé. ¿Qué creen? ¿Será este fluido puede ser vapor? ¿Por qué no? Normalmente no. No es negocio. No usas una válvula. Es que no. ¿Sabes por qué no? Porque el compresor es Mucha potencia con vapor. Es mucha potencia con un vapor. O sea, comprimir un vapor, un compresor, que se puede decir, pero es mucha potencia. Entonces, generalmente se comprime gas. Recuerden que, ahora, generalmente, no te digo que no hay aplicaciones en las que por fuerza debes comprimir un vapor, sí que hay, pero normalmente es gas, ¿ok? Entonces, digámosle que es, ok, aire, ¿de acuerdo? Listo. Vamos a hacer lo mismo. Un gas. Vamos a hacer lo mismo. Pero con aire. ¿Qué tipo de fluido será? ideal. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Seguros? Se comporta como un gas. Sí, es ideal. Estoy seguro de lo que digo. Ok, es un gas ideal, es aire. Entonces voy a opciones. Voy a termofísico. Ideal. Opciones termofísicas ideal. ¿Ok? Y luego el aire. También hay el aire como sustancia real. También sí lo pueden encontrar, que es aire-agua, pero no, eso no lo vamos a ver ahora. ¿Ok? Vamos a asumir que el aire es ideal siempre. ¿De acuerdo? ¿Qué hago? Balance de energía, ¿no? ¿A qué será igual aquí el balance de energía? Delta H es igual a... ¿Ok? Delta S voy a decir que es igual a 0. ¿Ok? Entonces delta H es igual a W. Que es delta 0 es ideal menos. ¿Ok? ¿Por qué digo que delta S es 0? Por eso le puse ideal. Si no sería real. ¿Ok? ¿De acuerdo? Vamos, saquemos el trabajo ideal. Este trabajo en cambio es de consumo, de trabajo de entrada, no lo sabía. ¿Qué es lo más común? Compresor de aire. El compresor de aire es una máquina que les aseguro
que en cualquier industria que ustedes vayan a trabajar va a encontrar. En todo lado hay compresores de aire. Entonces, es bueno familiarizarse. ¿Ok? Sí, yo le pongo M. Ya pasó. Ok. Vamos a leer H1. ¿H1 es función de qué? ¿Presión? Solo temperatura. ¿Por qué? Es ideal. FDT. ¿El CP es constante aquí o es variable? Cuando hago eso en el IS. Variable. El IS nunca toma el CP constante. Entiende de que el CP no puede ser constante y siempre lo integra. Siempre lo va a integrar. ¿Ok? Solo que lo integra entre T1 y T2. Como solo es FDT, no quiere decir que porque sea FDT, el CP, no quiere decir que por ser un gas ideal, el CP tiene que ser constante. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Siempre lo va a integrar. ¿Ok? Entonces, HDT1, ¿no es cierto? FDT1. ¿Y cuál más tengo? La entropía. ¿La entropía es la FDT? DIP de ley. De ley. Ahora vamos a ver. Ya voy a dar. Para que diga. Dame 5. ¿Y la S es F de qué? Puede ser F de B, T y B. ¿Puede ser B? Solo que no tengo el dato. Tendría que sacar B, que es un paso adicional que no tiene sentido, y luego decir que es F de T y B. Pero generalmente T y B, ¿ok? Luego digo ¿qué? Y H2 ideal es igual a ¿qué? A F de P2, ¿sí? El P no cambia. ¿Por qué no cambia el P2 así sea ideal o real? Porque el P es mi objetivo. ¿Sí? O sea, haz de cuenta que el compresor está hecho para comprimir, obviamente. Entonces tú en la industria o en tu empresa dices, ok, esta máquina funciona con 2 megapascales o con 1 megapascal de presión. Tú tienes que mandar 1 megapascal como sea, si no el proceso no se da. Entonces, por eso, sin importar si es real o ideal, la presión se mantiene constante. Porque, ya les explico, la presión es a la que tú debes llegar para que el proceso exista. ¿A costa de qué? De más o de menos trabajo. Pero tienes que llegar a 2 megapascal, a 1 megapascal, perdón, porque el proceso necesita eso. ¿Ok? Listo, entonces ya puedes sacar W que es igual 278,3 kilojoules, ¿no? O al kilogramo. Okay. Ya está. ¿Está fácil? Sí. Okay. Eso son isoentropía. Un semestre casi está ya resumido. Así de fácil. Y esto ya vimos, ya se acaba el capítulo. Compresión isentrópica en un gas ideal, ustedes ya lo hicieron en 1 minuto. Compresión de una sustancia de fase líquida, más fácil. Ok.
Balances de entropía. Eso es todo lo que vamos a ver aquí. Ok, balance de entropía. Con esto acabamos el capítulo de entropía. Es un recorder, es una revisión, ¿no? ¿Okay? Por eso la dimos súper rápido. Pero en realidad todo lo que hemos hecho, lo que hemos analizado, es lo que necesitas saber de entropía. Solo que debes de saberlo bien. ¿Ok? Debes de saberlo bien y para poder pasar a la exergía. Entonces, el balance de entropía. El balance de entropía también lo vamos a ver nuevamente cuando veamos la exergía, porque básicamente la exergía y la entropía tienen una relación directa. Entonces se vuelve a ver, ¿sí? El balance de entropía, generalmente, cuando yo ocupo el balance de entropía, es cuando tengo varias entradas. O sea, mira, si yo tengo aquí una entrada, proceso, entrada, y digo que delta S es igual a... ¿Sí? Y ya está. ¿Qué pasa si tengo aquí, por ejemplo, una C2? ¿Ahí cómo quedaría? Ya no vale obviamente esto, ¿no es cierto? S3 es igual a S1 más S2. S3 menos S1, S3 menos S2. S3 es igual a S3. S3 menos S1 menos S2. S1 es igual a S3. No es S3 es igual a O hago un balance de entropía. Es que yo me coloqué. Y digo que aquí hago el balance de entropía y no... Sin pensar, se resuelve. ¿Ok? La entropía de entrada menos entropía de salida más entropía generada es igual al cambio de entropía del sistema. ¿Ok? Cambio de entropía del sistema. ¿Ya? Esto es todo. ¿Cómo es esto? Tablas, las salidas, ¿ok? La entropía que se genera normalmente es un... Bueno, depende. Aquí depende. ¿Qué pasa si el proceso es isentrópico? Delta es igual a C. Todo esto sería igual a la entropía generada, o sea, la salida menos entrada es igual a la entropía generada. ¿Ok? Pero básicamente, o en términos generales, es que tienes varias entradas y salidas, se puede utilizar el balance de entropía. Ahora, ¿cómo distingo cada una de estas? ¿Ok? ¿Qué es la entropía general? ¿O qué es la generación de entropía? Que a lo mejor es la más difícil de distinguir, porque la entrada se sabe exactamente. Y la entropía, o la entropía la generada, o la generación de entropía, ¿qué es? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la generación de entropía? ¿Cómo? Q sobre T. O sea, todas de alguna forma son Q sobre T. Todas. Todas de alguna forma. ¿Qué es la generación de entropía? La entropía producto de irreversibilidades. Entropía producto de irreversibilidades, ¿ok? ¿Sí? ¿Y qué es eso? No hay vuelta. Sí, está bien. Hagan de cuenta esto, miren. ¿Qué pasa si es que ese sistema se llama compresión? Es una compresión. Es un compresor con dos entradas de aire. ¿Qué sí los hay? ¿Sí? ¿Qué pasaría aquí? El delta S aquí, ¿qué signo tendría? Sería negativo. ¿Se puede hacer eso? En teoría. ¿Ah? No, en teoría.
esto menos esto es negativo. Pero más la entropía que se genera debería ser positivo. Eso viene a ser. En esos casos en los que tienes este tipo de procesos, o más de una entrada, asumimos la de acá. ¿Sí? Ahora, una cosa que yo les decía en la clase anterior, la entropía es importante ¿para qué? Para resolver ejercicios. ¿Para qué? Para calcular otras propiedades. Para calcular otras propiedades. Ese es el tema de la entropía. ¿Ok? Es importante para calcular otras propiedades. Sí, es cierto, o sea, podemos calcular, podemos hacer aquí los modelos que definen el cambio de la entropía total y todo eso. Pero en realidad ¿para qué es importante? Es para calcular otras propiedades. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale la entropía ahí la entropía generada, digamos, en el compresor que acabamos de calcular hace un momento? Sí. Vale, 0. ¿Sí? Y la entropía de entrada es igual a la entropía de salida. ¿Sí? Y es 0, todo se hace 0. ¿Qué pasaría si fuera un boiler? O un caldero. ¿Esta será igual a esta? Muy seguramente no. El boiler funciona así, ¿no? Aquí comenzó, aquí salió. Con entropía de entrada, entropía de salida. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿La generada cuál será? ¿Cuál será la entropía de generada? Aquí. Lo que desordena el mismo caldero para poder funcionar. ¿Será importante? Esa es la pregunta también. En este caso, ¿Qué me interesa? Estado inicial, estado final acá. No digo que sea 0, digo que no es importante, que es muy diferente. ¿Sí? Entonces, si yo leo la de acá y leo la de acá, estos dos de aquí me definen ¿qué? H2 y me define ¿qué? Y esto me define ¿qué? Calor y ya está. ¿Sí? Es lo realmente importante. Es lo realmente importante. Nosotros vamos a ver balances de exergía que tienen el mismo concepto, más o menos igual al balance de entropía. Ahí vamos a estudiarlo un poquito más a fondo de acá. ¿Sí? Pero en términos generales, tengan esto en cuenta. ¿Sí? Cuando tienen más de una entrada, pueden aplicar este balance de entropía, que sería la entropía a la entrada, entropía a la salida. La generada debe obedecer a algún cambio. ¿Cuál sería, en este caso, el cambio si es que es un gas ideal, por ejemplo? ¿Sí? Ese sería el cambio. ¿De acuerdo? Pero realmente lo que yo necesito o voy a utilizar, entropía en punto 1, entropía en punto 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Preguntas tal vez. Bueno, lo del ladrillo del muro les hago con el seguido. No hay nada más que ver en entropía. Mañana tenemos. ¿Por qué el inicio te dije en absoluto no está de trabajar? Entonces, Es que eso yo lo que siempre decía cuando hacía ¿y cómo se te sale cuando ves? Ajá, con lo que salió hoy. Eso le voy a preguntar. ¿Ya se acabó? Bueno, ya casi. El resto de entropía lo vamos a ver con la exergía. ¿Ok? Vamos a ver, a introducir nada más lo que es la exergía. ¿Qué es la exergía? ¿Han oído de ese término, exergía?
Trabajo. ¿Qué van a prueba? Trabajo máximo. Trabajo máximo. ¿Qué van a hacer ese tiempo? La energía aprovechada por el ecosistema. Energía que se pueda aprovechar de una fuente, ¿no? Hay un... Se completa la definición porque te dice que es la energía que se puede aprovechar, pero sin violar ninguna de ellas la termodinámica. ¿Qué más de la energía? ¿Por qué se estudia la exergía si ya tenemos el conocimiento de la entropía? ¿Ya nos lo suficiente exergía ya? Hace un rato ya vimos eficiencia, ¿no? No es suficiente la entropía, ¿para qué metemos la exergía? Es que en términos generales yo puedo decir que el trabajo máximo es el trabajo isentrópico que sacamos de la turbina, ¿se acuerdan? O el trabajo mínimo, el trabajo isentrópico que sacamos del compresor. Entonces, ¿para qué me sirve la exergía? Porque puede existir pérdidas en ese trabajo. ¿Cómo? Puede existir pérdidas en ese trabajo. Máximo. Pérdidas, pero ya no sería isentrópico. Entonces ya la multiplico la eficiencia de isentrópica. Pero la consumo. no estaría toda la energía disponible para ser aprovechada en ese trabajo que se está realizando. No estaría toda la energía disponible. ¿Cómo? La energía que se estaría disponible, que no sería muy aprovechada totalmente. No estaría bien aprovechado. Entonces sería que Ok. la isentropía es muy ideal y con la exergía ya podemos llevarlo a un término un poco más real, por así decirlo. Ok. Sí. La entropía es te das de cuenta que es el ciclo de carne. Lo más ideal. Ni siquiera, ¿cómo se llama? Isentrópico. Es muy difícil alcanzar procesos isentrópicos. Pero dentro de los procesos isentrópicos existen procesos que en la vida real se pueden alcanzar, que son los máximos que podemos alcanzar. Ahí es lo que hablamos de la exergía, sin violar ninguna de las dos primeras leyes de la termodinámica. ¿Ok? Entonces, este es un poco el camino de la exergía. La exergía sí tiene unidades de energía. O sea, no es como la entropía que tiene kilojoules por kilogramo. La exergía, voy simplemente a explicar cosas básicas de eso. No, la exergía. No vamos hoy día a definir matemáticamente nada, ¿ok? Solamente voy a hacer el siguiente análisis para que se entienda lo que es la exergía. ¿Ok? Primero que nada, bueno, definición. Se representa con la letra X y está en unidades de kilojoules, igual que la energía. ¿Ok? ¿De acuerdo? Si yo tengo una cantidad de energía determinada en un... Digamos que la energía se puede guardar en un frasco, ¿ya? En un volumen. ¿Ok? Esta es la energía. Energía, todo esto es energía. ¿Ok? La exergía me permite a mí visualizar lo siguiente, que no me permite la entropía. Y es que a pesar de que todo esto sigue siendo energía, hay una parte de esto que es exergía. Y lamentablemente la entropía no me permite eso. La entropía me permite ver el camino por el cual yo debo seguir para llegar acá. Pero no, la entropía no es energía. Es simplemente un camino que yo sigo para encontrar rutas óptimas. Pero ¿cómo llego de la energía a la exergía? El camino es la entropía, pero no es energía. ¿Sí me explico? No, es como que le digo, ¿cómo alcanzo una eficiencia súper alta? Camino de entropía. ¿Pero cuál es ese valor? Ah, exergía. ¿Sí? Y haz de cuenta lo siguiente, tú tienes una cantidad de energía siempre mayor a la cantidad de energía disponible. Lo que está disponible siempre
en la segunda ley te dicen, tú siempre vas a perder. Lo que está disponible siempre va a ser menor de lo que tú quisieras, menor de lo que está dispuesto como energía. ¿Ok? Y eso se llama exergia. La definición ya les digo, esto es el trabajo máximo que se puede obtener de una fuente sin violar ni la primera ni la segunda ley de la termodinámica. ¿Ok? Cuando la fuente es calor, la exergia o la energía es mayor que el exergia. Si la fuente es trabajo, la energía es casi igual a la exergia. Casi igual. Puede que por ahí perdamos un poquito, pero es casi igual. Calor, combustión. Trabajo, trabajo eléctrico. ¿Sí? Si es que yo tengo una fuente de energía que es, por ejemplo, la electricidad, la exergia es prácticamente el mismo valor, o sí, prácticamente el mismo valor que la electricidad en sí. ¿Ok? Es interesante que en el primer caso, aquí tienes que una entropía súper alta y aquí, ok, entonces se relacionan, pero no es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, este camino, al tener baja entropía, te permite que la fuente se acerque a lo que realmente tú puedes obtener. ¿Sí? Este camino, al tener alta entropía, no te permite que tú te acerques a lo que en realidad era, o generalmente el calor. ¿Ok? Entonces, básicamente, entropía define qué tanto la energía se acerca a la exergia. ¿Ok? Ahora, dentro de los procesos que, sobre todo en la parte térmica, dentro de los procesos que son los más eficientes, existe siempre uno que es el más eficiente de todos, ¿sí? Y que es generalmente el ciclo de Carnot. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? O lo que tenemos que tener muy claro es que debemos definir, cuando estudiamos exergia, cuál es la fuente. Si la fuente es calor, ¿cuál es la máquina más perfecta? ¿Sí? ¿De acuerdo? Si la fuente es calor, la máquina más perfecta es el ciclo de Carnot. Y esa es la primera exergia que nosotros vamos a estudiar. ¿De acuerdo? Ahora, la exergia, otra cosa interesante, es que la exergia no es un valor real de algo de un proceso que se desempeña, de un proceso que da lugar. No es real, es simplemente una estimación de lo máximo posible. O sea, en otras palabras, yo puedo calcular la exergia sin que exista proceso. ¿Sí? Porque solo estimas la cantidad máxima de esa fuente. Lo único que necesitas para calcular la exergia es conocer la fuente. Y de esa fuente decir cuánto se puede aprovechar como trabajo, sin necesidad de que se produzca el trabajo. Entonces, si se fijan, o si desde ese punto de vista se ponen a pensar, la exergia es una medida de la calidad de las fuentes térmicas o de las fuentes de energía. Porque tú, sin necesidad de plantar o de construir tu proceso termodinámico, de construir tu máquina térmica, ya puedes saber cuál es el máximo de energía que te va a dar esa fuente. Sin necesidad de poner un ladrillo o un tornillo en una planta de producción de energía. ¿Sí? Eso es una ventaja de la energía. Y tú sabes que más allá de lo que te den energía, no se va a poder construir. ¿Ok? Exergia. Ahora, algo importante en la exergia es el punto muerto. Cuando yo les decía que la exergia no mide en realidad el desempeño de un proceso, sino estima la mayor cantidad de energía que se puede obtener en una fuente, quiere decir que no hubo estado inicial ni estado final. Porque si hubiera habido estado inicial y estado final de la fuente, quiere decir que el proceso sí se llevó a cabo. Pero como no se llevó a cabo el proceso, yo asumo un punto inicial, que sería el de la fuente, y un punto muerto,
que es común, que es un denominador común para todos los sistemas que se encuentren en ese medio. O sea, vamos a ver aquí. ¿Qué eran los diferenciales de potencial? ¿Se acuerdan? Potencial. ¿Qué es el diferencial de potencial? ¿Se acuerdan? El transporte de electrones en una dirección. El voltaje es un diferencial de potencial. Pero es solo uno. ¿Qué otros diferenciales de potencial conocen? La temperatura. ¿Qué más? Elasticidad. ¿Ah? ¿Qué? ¿El gas? De resortes elásticos. No te escucho. Resortes elásticos. Ah, no, ese es el. Ya es. Es potencial elástico. O sea, sí. Pero me refería a lo. Sí, esa es la energía potencial. Me refería a las formas de energía con sus diferentes potenciales de energía. O sea, dicen fuerza impulsora creo en los de fenómeno. Nosotros decimos el diferencial de potencial. O sea, yo puedo transferir calor siempre y cuando haya un diferencial de ¿qué? Yo puedo transferir aire comprimido siempre y cuando haya un diferencial de ¿qué? Si yo tengo un aire comprimido a una atmósfera, no le puedo transferir a la atmósfera porque está a la misma temperatura que la atmósfera, perdón, a la misma presión que la atmósfera. Si yo tengo una batería de 14 voltios y le quiero pasar corriente a una batería que tiene 14 voltios, no hago nada. ¿Sí? Entonces ese es el diferencial de potencial. Toda forma de transferencia de energía necesita un diferencial de potencial. ¿Ok? ¿Cuáles conocen? Temperatura es 1. El químico es muy importante para la parte de combustión. El potencial químico es muy importante en las reacciones químicas. ¿Cuál más? Potencial químico, temperatura, presión, dijimos, ¿no? La velocidad, correcto. ¿Cuál más? La concentración. El voltaje, muy bien. ¿Y la altura? También. ¿No cómo funciona la hidroeléctrica? Exponencial. ¿Cuál es la fórmula de energía potencial? Fuerza por gravedad por la energía cinética, masa por velocidad, la de la energía interna. Para un gas de agua se ve por delta T. Entonces todos tienen su diferencial. Si no, no hay. ¿Ok? Entonces, este punto muerto, que en el punto muerto, o el punto muerto se caracteriza. Creo que mañana lo explicaron. ¿Por qué? Porque todos sus diferenciales de potencial están en equilibrio con el ambiente. Todos los diferenciales de potencial del punto muerto están en equilibrio con la presión, temperatura, altura, lo que sea. Todo está en equilibrio con el ambiente. ¿Qué quiere decir? Que la fuente que tiene un diferencial de potencial, cualquiera que sea, llega al punto muerto y no va a poder transferir energía de ningún tipo. Calórica, presión, energía cinética, lo que sea. Entonces, esta fuente, cuando llega al punto muerto, deja de ser fuente. ¿Ok? Hasta ahí quedamos, ¿ya?